Ya está con nosotros Juan Pablo León, periodista del diario El Comercio, decía yo, uno de los que más trabaja y especializado en transportes. Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Hola Jaime, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo. El gusto es nuestro. A ver, vamos a poner la nota que publicaron el sábado bajo tu autoría, que creo que es la que mejor coloca, ¿no?, gráficamente el sabotaje a la reforma, como tú bien dices, o bien El Comercio lo titula. Está Juan Silva al medio, ¿no? ¿La tenemos, la fotito? A ver, vamos. Ahí está. A ver, hazle un poquito de zoom, Lupita, ahí. Ya de por sí Silva tiene una multa de 4.300 soles que acá siempre decimos no sabemos si la ha pagado todavía. Tú seguramente nos puedes decir si eso ha ocurrido, pero está Ricardo Pareja, Waldo Poma, Wilfredo Chávez, Martín Valeriano, Reinaldo Sotomayor, Valdivieso Emeterio. A renglón seguido hay que decir que Wilfredo Chávez es el dueño de lo que antes era Orión. Es decir, unas joyas, pues, ¿no?, puestas ahí, las joyas del transporte. Lo que se está gestando es muy grave y ya parece estar validándose, Juan Pablo. ¿Qué es lo que se acordó en la cita con los agremiados, que se difundió a través de los audios, y qué ya se está plasmando en la realidad? Cuéntanos. Sí, como tú hace ratito dijiste, nada está dicho, pero en realidad pareciera que todo está dicho, porque fue promesa de campaña de Pedro Castillo eliminar la ATU y eliminar la Sutran, y pareciera que están haciendo el camino para lograrlo. Esta no es una reforma, esta es una contrarreforma del transporte, yo diría. Efectivamente, todos nos hemos enterado a través de audios filtrados y de algunos documentos de tres cosas que pasaron con una reunión entre Silva y los transportistas, que es Combi por 10 años más, de manera que durante 10 años más vamos a tener los muertos en las pistas que hemos tenido durante mucho tiempo. Lo segundo es una amnistía de papeletas, y lo tercero es la reestructuración, como ellos le llaman, de la ATU y la Sutran. Ahora, nosotros lo que tratamos de averiguar es quiénes son las personas que se reunieron con Silva, ¿no? Y nos hemos dado cuenta de que el grupo, que además no es representativo, ese grupo de agremiados que se reunió con Silva, que solo representa un pequeño 20% de todo el transporte de Lima y Callao, son particularmente los transportistas que tienen las peores prácticas informales, porque todos esos transportistas representan empresas que deben 53 millones de soles en papeletas, y es con quien justamente se pactó una amnistía de multas. De manera que ahí es donde llama la atención. Incluso, mira, hemos hecho un cálculo, con esos 53 millones de soles podrías tranquilamente, si en vez de amnistiarlos, si es que existe el verbo, y los hubieras cobrado, podrías hacer otro corredor azul. Pero en este caso lo que se ha querido hacer es... Así es, lo que se ha querido hacer es acordar una amnistía, ¿no? Ahora, reflexionábamos sobre esta situación tan grave, ¿no?, que el ministro... Por cierto, te preguntaba, ¿sabes si ya pagó los 4.300 soles? Hasta hace 2 días, no los ¿No? No están pagados. De hecho, la minivan con que manejaba el ministro en ese entonces ya es de otra persona, ¿no? O sea, ya pertenece a otra persona, pero la deuda que le pusieron, esta papeleta que le pusieron cuando era de su propiedad, cuando era la propiedad del ministro, todavía no la paga, ¿no? Y de hecho, esta minivan fue utilizada para hacer el transporte informal. Te decía entonces que si en este momento el gobierno planea reformas tributarias porque se entiende que con esas reformas quieren recaudar más, no se entiende cómo no quieren recibir 53 millones de soles, el erario público, digo, el Estado peruano, para, por ejemplo, como dices tú, hacer un corredor. Es de locos, ¿no? Sí, totalmente. Y además llama la atención cómo... hay que ser justos. El transporte sigue siendo caótico y se le puede criticar mucho a la ATU, a la Sutran, sobre todo a la ATU. Pero poner la cabeza de la ATU como objeto de negociación con las personas que deberían ser fiscalizadas por esta institución es lo que en este momento más se está criticando. Porque además ATU, la presidenta de ATU, tiene un mandato que por ley son 5 años. Y no se puede así nomás decir, bueno,
¿no? Como no les gusta a ATU, entonces, chao a la señora Jara. Ahí hay infracciones. La otra infracción es, no se puede dar prórrogas por 10 años, es lo que tengo entendido. A lo mucho por 1, y no es el MTC, es ATU. Entonces, aquí hay varias cosas graves, pero te menciono solo 2, que, te pregunto, ¿cabe en este caso ya que el gobierno defina la salida del señor Silva del MTC? Mira, yo sinceramente no puedo opinar sobre posturas políticas. Yo te puedo decir todos los hechos que han ocurrido alrededor, pero sí es muy criticable lo que está pasando, sobre todo porque estamos viendo cada vez más lejos la realidad de poder tener un transporte integrado, que con una sola tarjeta y un solo pago puedas realizar diferentes modos en un solo camino, y sobre todo porque en este momento la falta de transporte, la carencia, la brecha del transporte no está para ti ni para mí, está para las personas que más lo necesitan. La gente que vive en las periferias de las ciudades la gente pobre gasta la mitad de su sueldo en transporte. Y eso tiene que ver porque no ha habido un buen reordenamiento de rutas, porque todas las rutas se han regalado a diestra y siniestra por las municipalidades, que recién lo que ha empezado a hacer la ATU es ordenar esas rutas para que le llegue a las personas más necesitadas, o sea, a la gente de la periferia. La gente de la periferia de Lima tiene que tomar, para salir de su casa, una... Estás. Sigues al aire. Sí. ¿Se me escucha ahí? Sí. La gente que vive en la periferia de Lima, para salir de su casa, tiene que tomar una mototaxi, un colectivo, una combi, luego el metropolitano y después otro colectivo más. O sea, gasta la mitad de su sueldo en transporte desde que sale de su casa. Imagínate que tengas que gastar tú la mitad de su sueldo en transporte, No, pues, Jaime. no. Bueno, y esta gente pobre, eso es porque los gobiernos anteriores no han distribuido las rutas de transporte democráticamente. Y es lo que la ATU estaba empezando a hacer. De manera que si ahora le quitan facultades, evidentemente va a haber una brecha mucho mayor en el tema de transporte. Ciertamente, el ejemplo que has puesto de gastarse la mitad del sueldo, además que el sueldo ya de por sí es magro, penoso, muy poco, escaso, que la mitad se le vaya en el transporte, haciendo además paradas, ¿no? Haciendo trasbordos, exponiendo Claro, su sin vida, ¿no? contar que la gente está 3 horas o 4 horas al día en un Así bus, es. súmale el estrés, el tema psicológico, el smog y todo lo que te puedes imaginar, todas esas consecuencias. Además, otra cosa es que no recuerdo un ofrecimiento claro, detallado, prolijo del presidente Castillo en campaña respecto al transporte. Tú que estudias el tema de transporte, ¿recuerdas que el presidente Castillo ha dicho voy a hacer tal o cual cosa sobre el transporte? No, de hecho en su plan de gobierno tú buscas la palabra transporte y no está. Las únicas promesas de transporte fueron eliminar la ATU y la SUTRAN. Con la SUTRAN ya cambió la cabeza. Y de hecho, la nueva jefa de la ATU, a un día de asumir, antes de ayer, ya se reunió con colectiveros informales, que ni siquiera son combis, transportes, sino que con colectiveros informales que han violado las normas durante años. Ya se reunió y empezó a hacer, y yo para eso recomiendo a tu audiencia leer mañana El Comercio. Ya. Y con la ATU se dieron cuenta de que no es tan fácil, porque la ATU está creada por ley. Exacto. Y con un directorio que dura 5 años. Entonces ahí se dieron cuenta que a la señora Jara no la pueden sacar, tienen que pedirle su renuncia. Y tengo entendido que no va a renunciar. Así es, no es tan fácil, pues. La institucionalidad ahí prima, ¿no? ¿Cómo es que pero la institucionalidad el es tan presupuesto importante? sí se lo da el Ejecutivo, ojo. Ahí le pueden cortar, ¿no? Ahí es lo que hay que estar atentos, ¿no? Claro, estemos atentos y te agradezco, Juan Pablo, por esta entrevista. Mañana, al leer El Comercio, que hay novedades sobre el tema de transportes, como siempre. Hasta la próxima, Juan Pablo. Que tengas buenas noches. Felicitaciones por el trabajo. Cuídense mucho. Juan Pablo León, periodista del Comercio, además un especialista muy notable del tema de transportes en Lima. Tenemos cifras de vacunados, no tenemos sala situacional para cerrar el programa. Las dosis que se han aplicado, ya llegamos a las 36 millones de dosis primera y segunda, ¿no? 36.659.874 dosis aplicadas. Pero lo más importante, vacunados con 2 dosis, 16.008.997 peruanos y peruanas.
ya llegamos a los 16 millones. Quiere decir que nos falta, grosso modo, 9 millones más para lograr conseguir la inmunidad de rebaño. Tenemos un avance del 57% de la población objetivo a nivel nacional. Solamente me permito recomendarles que primero vayan al cine cuando puedan, ¿ah? Y si van al cine cuando puedan, ya pueden quitar la gráfica, gracias. Si van al cine, digo, cuando puedan, vayan a ver Las Mejores Familias. Realmente es una película que no se pueden perder y las actuaciones son brillantes. No me quiero olvidar de alguno, pero Yeli Reatey, Tatiana Stengo, Giovanni Sixia, Marcos Zunino, entre otros, realmente dignas de aplauso. Y saludar siempre la producción peruana de nivel, con risa, con humor, con un guión ligero que uno se la pasa muy bien en el cine. Las Mejores Familias, vayan a verla, porque en el Perú de hoy nada está dicho. Buenas noches.